Buenas tardes, mi nombre es Enrique Ortiz Frágola, soy médico psiquiatra del Departamento de Psiquiatría de FRENE y en esta charla para la comunidad de hoy trataremos el tema de depresión, detección de los primeros síntomas, tratamientos efectivos y prevención de las recaídas. Y entonces arrancamos dando un breve pantallazo sobre a qué llamamos depresión. En verdad, cuando los psiquiatras hablamos cuando los psiquiatras hablamos de depresión, nos referimos en la jerga médica a la presencia de una patología. Los términos psicológicos, los términos psiquiátricos se han extendido notablemente a la comunidad. Pero para los médicos, para los psicólogos, cuando hablamos de depresión, cuando decimos depresión, nos estamos refiriendo a algún tipo de patología. A lo largo de la vida pueden aparecer diferentes momentos de tristeza. El ser humano está maravillosamente dotado para reaccionar con emociones acorde a las situaciones. La falta de una reacción acorde con la situación que se está viviendo a veces es indicadora de un mal funcionamiento psicológico. Y a lo largo de la vida son numerosas las situaciones en donde los individuos experimentamos tristeza. Pero médicamente hablando, cuando hay tristeza no hablamos de patología, no hablamos de enfermedad, sino que hablamos de la manifestación natural de una emoción sana en los seres humanos. Esto es la diferencia, la tristeza, de lo que nosotros llamamos tristeza patológica. Y nos vamos a referir justamente a esos cuadros en donde la tristeza adquiere características patológicas y se instala en el ser humano como una verdadera enfermedad. Por eso es que arrancamos en esta definición conceptualizando la idea de que para los médicos, para los psiquiatras, cuando decimos que una persona está deprimida, estamos diciendo que está médicamente enferma. La depresión es una enfermedad, igual que la hepatitis, el sarampión, la rubiola o la diabetes. Necesita un abordaje médico, necesita un abordaje terapéutico adecuado para que, como cualquier otra enfermedad, pueda evolucionar favorablemente. La depresión es una enfermedad que se impone a la voluntad del sujeto. Ningún individuo sano elige sufrir, y la enfermedad depresiva provoca un alto grado y un alto monto de sufrimiento en quien la padece. Por eso es que pedirle a una persona que está con depresión que sonría, que ponga voluntad o que trate de estar mejor porque vinieron los chicos a visitarlo, es como pedirle a alguien que tiene una neumonía que deje de toser o que se le baje la fiebre porque viene la familia. La enfermedad sigue independientemente de las circunstancias en las cuales se encuentre el individuo. La mujer bastante más frecuentemente que el hombre, sobre todo en el periodo de actividad hormonal cíclica, desde la primera menstruación hasta la última menstruación, a lo largo de todos esos años, la mujer es bastante más proclive que el hombre a padecer enfermedad depresiva. Las cifras de depresión antes de la primera menstruación y las cifras de depresión después de la última menstruación son muy parecidas, muy similares tanto en el hombre como en la mujer. Se nota que ese maravilloso mecanismo hormonal que permite la posibilidad de desarrollar la vida sensibiliza a la mujer y la predispone a algún tipo de vulnerabilidad, por lo menos psicológica. Otro elemento a considerar es que la depresión puede surgir a lo largo de cualquier etapa de la vida. Hay momentos especiales, momentos en donde el individuo pasa de una etapa a otra, en donde se producen una serie de ajustes y necesarias adaptaciones. Bueno, esos son periodos habitualmente de mayor vulnerabilidad. Las llamadas crisis vitales muchas veces se acompañan por la aparición de cuadros de esta naturaleza. Pero la depresión no respeta edades, la depresión aparece a lo largo de cualquier etapa de la vida. Y en general, el individuo que sufre una enfermedad está inmerso en un grupo familiar. Quien peor la pasa, quien peor se siente, quien peor está, es el paciente que sufre la enfermedad depresiva. Pero su entorno no es ajeno y sufre las consecuencias de padecer que algún integrante de su grupo familiar tenga esta enfermedad. Una enfermedad que tiene una particular repercusión en el grupo familiar y algo de eso vamos a comentar. Pero en medicina, cuando hablamos de enfermedad depresiva de un individuo, tenemos que también orientarnos a ver qué está pasando en el entorno familiar de este individuo. No pensando necesariamente en que la familia es causa o responsable de lo que le pasa al sujeto, sino buscando ayudar, o por lo menos investigar,
cómo esta familia está enfrentando el hecho de tener uno de sus integrantes enfermos. Y volviendo a esa diferenciación entre tristeza normal y tristeza patológica, la tristeza patológica tiene una serie de características que la diferencian claramente de ese sentimiento normal de tristeza que puede aparecer en algún momento de la vida. Aquellos que hemos trabajado con pacientes con cuadros depresivos, nos cuentan estos pacientes que el estado anímico en el cual se encontraban cuando padecían la depresión es algo muy diferente a lo que pueden sentir ante la pérdida de un ser querido o ante una de las situaciones cotidianas de la vida. En ese sentido, bueno, el paciente es el que está en mejor condición para darnos la información necesaria para poder diferenciar esto, que puede ser un estado de tristeza normal, de aquello que padeció hace 5 años, que pudo haber sido un cuadro depresivo. Y insistir con el tema de que al ser una enfermedad es algo que necesita tratamiento para que pueda resolverse. ¿Qué pasa si no se trata la enfermedad? Y si la enfermedad no se trata, se agrava el cuadro, se prolonga el sufrimiento y pueden aparecer eventualmente una serie de complicaciones. Se deteriora la calidad de vida del sujeto. Algunos casos llevan a que la enfermedad se cronifique y entonces estamos con un paciente que vive mucho tiempo sufriendo los efectos de una enfermedad. Es decir, que el tratamiento de la depresión es tan necesario y tan importante como el tratamiento médico de una neumonía. Todas las patologías psiquiátricas, psicológicas, están cargadas de una serie de prejuicios o ideas erróneas. Y con la enfermedad depresiva ocurre algo bastante parecido. No es infrecuente que uno tenga, o que uno escuche, que bueno, que la enfermedad depresiva o la depresión es un lujo que se da a la gente que tiene dinero, porque la gente que no tiene dinero no puede darse el lujo de estar deprimida y tiene que ir a trabajar. O que la depresión es la manifestación de debilidad de la fortaleza del ser humano, o es un elemento estigmatizante y avergonzante. La queja, el malestar, el sufrimiento psicológico es con mucha frecuencia no manifestado por el paciente. El paciente concurre mucho más fácilmente a la consulta médica por un dolor de panza, por dolores en el pecho o por dolores de cabeza. En cambio, cuando lo que aparece es tristeza, angustia, agobio, sensación de malestar, la demora en la consulta es un elemento que muchas veces incide en el agravamiento del cuadro. Una breve pasada sobre una serie de personajes conocidos por todos, gente con poder, gente con dinero, gente con recursos económicos, gente que cuenta con la aprobación o la adoración de muchísimas personas y que sin embargo, independientemente de su capacidad intelectual, lo vemos a Hemingway, vemos a Abraham Lincoln, o independientemente de lo que pueda ser su posición social, sin embargo son presas de la enfermedad depresiva. La enfermedad depresiva puede atacar a cualquier individuo. Y también la enfermedad depresiva puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Hoy en día, gracias a los trabajos de investigación que vienen haciendo los psiquiatras y psicólogos infantiles, conocemos bastante bien lo que es la enfermedad depresiva en la niñez. Hablaba hoy con un psicólogo infantil acerca de lo que es la enfermedad depresiva en el lactante, que si bien no tiene, por supuesto, tiene particulares características, es un elemento que incide, por ejemplo, en un importante retraso del crecimiento corporal, somático. Son esos chicos que, a pesar de estar maravillosamente bien alimentados, no crecen, no levantan peso, pasan los meses, y bueno, ahí uno tiene que sospechar que hay algún tipo de desorden emocional. Por supuesto que en estas diferentes etapas de la vida, y bueno, al ser un aparato psíquico que se va modificando, los seres humanos vamos cambiando de edad en edad, las manifestaciones predominantes de estos cuadros también están cambiando. Difícilmente un chico de esta edad o un adolescente que venga a decirnos o le diga a sus padres que está triste. No sabe exactamente muy bien qué es eso de la tristeza, pero expresa su perturbación anímica a través de conductas. Entonces aparecen alteraciones de la conducta, por ejemplo, en los chicos, alteraciones en el rendimiento escolar, en la sociabilidad, en la interacción, en el tipo de juegos, en la falta de disposición para la integración social, etc. El adolescente también tiene particulares manifestaciones de la enfermedad depresiva. Es típica la manifestación
agresiva o de irritabilidad o de rebeldía que muchos adolescentes deprimidos expresan a lo largo de muchos momentos de su vida y que son erróneamente interpretados como problemas de conducta que merecen límites, vamos a ponerle límites a este chico que está portándose cada día peor, y en verdad lo que estamos teniendo delante es un chico seriamente afectado desde el punto de vista psicológico. En la adultez aparecen las manifestaciones clásicas de lo que es la enfermedad depresiva, y la enfermedad depresiva puede aparecer incluso en aquellos momentos más esperados y más deseados de la vida, lo cual complica mucho más el panorama, porque esta mujer que está alcanzando su objetivo máximo de poder tener un hijo, o habiéndolo tenido hace poco, sin embargo encuentra que la situación no le genera felicidad, no le genera satisfacción, no le genera alegría. Entonces empiezan una serie de mecanismos. ¿Cómo es posible que yo no me alegre por estar embarazada? ¿Cómo es posible que yo no me alegre por tener un hijo? ¿En verdad será que yo entonces no quiero tener un hijo? No estoy en condiciones, porque si yo quisiera tener un hijo realmente tenía que estar contenta. ¿Cómo hago para decirle a mi marido o a mis padres que no estoy contenta? Van a pensar que yo no quiero tener un hijo. Y entonces eso genera mayor conflicto y mayor dificultad. No existe una causa única que dé lugar a la enfermedad depresiva. En general, cuando tratamos de investigar cuáles son las razones que hacen a la enfermedad depresiva, tenemos tres grandes grupos de factores. Los factores que tienen que ver con la biología. Y aquí tenemos que la genética, esa suerte de información transmitida a través del código genético, tiene una importancia a considerar. No se trata de una enfermedad como la hemofilia que se transmite de padres a hijos de generación en generación, pero sí lo que se puede transmitir de generación en generación es la predisposición a, la vulnerabilidad a padecer tal o cual enfermedad. Como puede ocurrir con otras patologías, puede un individuo haber recibido la carga genética que lo lleva a tener una vulnerabilidad que, como el padre, lo predispone a tener enfermedad cardíaca o enfermedad coronaria. Si ese individuo vive con la idea de que está asignado por un destino inmodificable, seguramente va a funcionar de una manera muy poco adecuada. ¿Por qué? Porque ya la medicina nos ha mostrado que no somos dominados por la genética. La genética tiene una importancia significativa en el desarrollo de la salud o de la enfermedad, pero no estamos bajo su dominio total y absoluto. Ese individuo que nace con predisposición a la enfermedad coronaria, si le agrega sedentarismo, tabaquismo durante 10 años, mala alimentación, obesidad y estrés crónico, y seguramente entonces la vulnerabilidad genética que padecía se va a manifestar clínicamente. Por el contrario, un individuo que tenga esa predisposición o esa vulnerabilidad, que mantiene su peso, que realiza ejercicio, que no fuma, que controla sus índices de colesterol, que evita el estrés innecesario o el estrés crónico, que diagrama de una manera adecuada su vida, muy probablemente pueda evitar que la predisposición genética que este individuo tiene se manifieste clínicamente. Entonces será un individuo que, teniendo la predisposición para la enfermedad coronaria, no la desarrolló nunca porque no le puso elementos que la favorecieran. Lo mismo ocurre con la enfermedad depresiva. Esto es un elemento muy importante que hay que tener en cuenta, porque mucha gente ve un motivo de enorme angustia y preocupación el hecho de tener antecedentes de enfermedad depresiva en la familia, mi padre, mi abuelo, mi tío, o considerar que si él ha tenido depresión, muy probablemente sus hijos no van a escapar a esa enfermedad. Insisto, la medicina, el desarrollo de las neurociencias en los últimos años nos han dado el conocimiento de que esa disposición puede potenciarse por las circunstancias externas de la vida o puede neutralizarse por las circunstancias externas de la vida. De allí la importancia de que el individuo pueda desarrollarse en un medio y en circunstancias lo más favorables posibles, puesto que eso va a llevar a que la predisposición que puede tener en sus genes no se exprese clínicamente. Importante también es esto al pensar en aquella persona que ha tenido, voy un poco al final del tema que vamos a tocar hoy, que ha tenido en alguna oportunidad un episodio de depresión. ¿Está marcado para el resto de su vida a vivir bajo la sombra de esta enfermedad? ¿O hay cosas que pueda hacer para modificar esa predisposición?
muchas veces, ustedes saben que hay internas entre los médicos, y entonces estamos los psiquiatras que hablamos y hablamos y hablamos, y los cirujanos que no hacen otra cosa que salvar vidas. Pero muchas veces los psiquiatras les decimos a los cirujanos que nosotros logramos cosas que ellos no pueden lograr, porque ellos a lo sumo, cuando operan exitosamente a un individuo, logran que vuelva a estar al estado previo que se encontraban antes del comienzo de la apendicitis. Los psiquiatras decimos que logramos un poco más que eso. ¿Por qué? Porque con un trabajo terapéutico adecuado, no solo podemos lograr que este individuo se vea libre de todo tipo de sintomatología, sino que podemos además atenuar, disminuir la predisposición que este individuo pueda tener para tal o cual enfermedad. Con lo cual, un individuo bien tratado que ha padecido un cuadro depresivo no solo logra la recuperación completa de su estado clínico actual, de su estado depresivo actual, sino que además sale fortalecido, con mayores recursos para enfrentar situaciones en el futuro y evitar caer en cuadros depresivos. ¿Se entendió la idea? El tratamiento adecuado no solamente elimina los síntomas, sino que puede también eliminar aquellos factores que predisponen a la presencia de la enfermedad. Sería como el cardiólogo, que no solamente logra que su individuo se recupere del infarto, sino que además lo logra hacer bajar de peso, que logre que deje de fumar, que empiece a caminar 3 veces por semana y disminuya los niveles de estrés. Esos son elementos que van a fortificar su salud. Factores biológicos, yo les mencioné recién el tema de la mujer embarazada. Hay toda una movilidad hormonal importante. Hablamos de las crisis vitales y cómo los ciclos ovulatorios femeninos son un factor que también predispone a la enfermedad depresiva. Hablamos de factores hormonales, alteraciones en algún funcionamiento de alguna glándula, en particular de la tiroides, puede ser eventualmente un factor que condiciona o que lleva a la aparición de la enfermedad depresiva. Si consideramos factores biológicos que tienen que ver con la depresión, no podemos dejar de mencionar las enfermedades. Este es un centro de asistencia médica general, que incluye también psiquiatría, pero bueno, hay una gran población de individuos que tienen enfermedades somáticas. El padecer una enfermedad física predispone notablemente a la aparición de depresión. La depresión es mucho más frecuente en un individuo que tiene además una enfermedad física. Con lo cual ese individuo tendría no solo la enfermedad física, sino la enfermedad psicológica o psiquiátrica. Sustancias. Hay una serie de sustancias de uso social común, permitidas o no permitidas, que pueden actuar también como factores generadores de la enfermedad depresiva. Y tal vez una de las sustancias más depresógenas conocidas hoy en día es el alcohol. El alcohol es una sustancia difundida socialmente de una manera muy importante. Hoy en día vemos enormes cantidades de chicos que de 15 a 18, 20, 22 años que inundan su cerebro de alcohol 2 o 3 veces por semana, y nos preguntamos qué va a hacer esta gente dentro de 5 o 10 años. El alcohol ejerce un efecto ansiolítico, sedante, fantástico. Pocas cosas calman la ansiedad como la calma el alcohol. El uso del alcohol para combatir inhibiciones, el uso del alcohol para combatir la timidez. Pero el alcohol es una sustancia tremendamente traicionera, porque calma en el momento, pero provoca ansiedad rebote. El alcohol es una sustancia tremendamente traicionera, puesto que perturba la calidad del sueño. Cuando se hace un estudio electroencefalográfico de un individuo durmiendo que ha tomado alcohol y se lo compara con otro individuo que no ha tomado alcohol, hay diferencias notables. Y el sueño es una necesidad fisiológica para mantener el equilibrio físico y psicológico. Y el alcohol perturba el sueño. Si bien induce una dormidera importante y significativa, la calidad del sueño, cuando hay alcohol de por medio, es muy mala. A lo largo del sueño hay distintas etapas, etapa 1, 2, 3 y 4, que es cuando el individuo va profundizando su sueño, y hay una etapa en donde se sueña, la actividad onírica. Pues bien, las etapas profundas del sueño y la etapa onírica se perturban notablemente en el cerebro que está embebido en alcohol, y eso predispone enormemente también a la enfermedad depresiva. Pero doctor, ¿cómo le va a sacar el alcohol si yo lo tomo para dormir? Prefiero que tome una benzodiazepina y no que se duerma con alcohol. Además de los efectos adictivos, hepáticos, etcétera, etcétera, que puede tener la molestia. Alcohol y depresión van de la mano. En un individuo que ha tenido o tiene depresión, el alcohol es un verdadero enemigo. Con esto les hice una somera síntesis de aquellos factores biológicos
Pero hay también factores psicológicos que tienen que ver con la enfermedad. La estructura de personalidad, el grado de maduración psicológica alcanzado por el individuo, hace que este sea un individuo más vulnerable o más resistente a padecer enfermedad depresiva, reaccionando de una manera adecuada o inadecuada ante las distintas circunstancias de la vida. Cuando uno está más entrenado para resolver temas económicos, si vive problemas económicos, va a tener más recursos para poder solucionarlos. Si yo sé de televisores, si se me rompe el televisor, voy a saber cómo resolverlo. Si yo no tengo los recursos necesarios para manejarme adecuadamente ante las situaciones críticas de la vida, mi forma de enfrentar esas situaciones, mi adaptación seguramente no va a ser suficiente y va a aparecer la enfermedad. Y la enfermedad depresiva tiene mucho que ver con esos mecanismos psicológicos. Y por otro lado, el entorno social y familiar, es un elemento sumamente marcador y condicionante de la aparición de la enfermedad depresiva. El entorno social y familiar puede actuar como factor precipitante en un individuo vulnerable genéticamente, que además tiene una modalidad de reaccionar no muy adecuada y que se enfrenta a la crisis económica, la pérdida del trabajo, el divorcio o el aislamiento social. Es decir, los factores sociales también inciden. Los tres elementos tienen un papel importante en la génesis de la enfermedad depresiva. El estudio diagnóstico de cada paciente es lo que nos permite determinar cuánto de biológico, cuánto de psicológico y cuánto de ambiental o social tiene la enfermedad depresiva en este paciente que estoy viendo hoy. Y eso es sumamente importante porque eso es lo que me permite al mismo tiempo poner en marcha el trípode terapéutico de la enfermedad. Si estamos diciendo que la enfermedad tiene causales biológicos, causales psicológicos y causales sociofamiliares, el abordaje terapéutico tendrá que ser biológico, psicológico y sociofamiliar. En algunos individuos la instancia biológica va a ser la principal, en otros individuos la instancia psicológica puede ser el elemento cardinal, y en este otro individuo que se quedó sin trabajo, que está viudo, que se peleó con los hijos y que se quedó sin casa, bueno, puede ser un detonante. Más que darle un antidepresivo, hacer 5 años de psicoterapia, lo que hay que conseguir a este hombre para que mejore es trabajo y un lugar para vivir. ¿Se entiende cuál es la distinción? Aquí hago un recuento de esos factores biológicos, genéticos, enfermedades somáticas que ya lo mencioné. El dolor es una emoción sumamente perturbadora, desagradable, que es capaz de generar depresión. No el dolor agudo, transitorio, sino esos estados dolorosos crónicos. Hoy en día el dolor en medicina debiera ser un viejo resabio, porque hay una serie de recursos terapéuticos que permiten manejar el dolor muy adecuadamente. Pero un individuo sometido a una situación de dolor prolongado o crónico es un individuo fácilmente predispuesto. Hablamos de los factores de la personalidad, el estrés crónico. Los individuos podemos enfrentar el estrés si nos dan tiempo para recuperarnos, pero si enfrentamos situaciones estresantes de manera continua y sin tiempo para recuperarnos, esto finalmente agota el sistema defensivo y el individuo cae y se produce la perturbación de su estado psicológico. Muchas veces conversamos con nuestros pacientes como desde el punto de vista social hay algunos elementos que han permitido mejorar enormemente la calidad de vida, pero hay otros que no la ayudan tanto. Yo veo hoy muy frecuentemente a los jóvenes que toman sus vacaciones laborales, por ejemplo, de a pedacitos de 5 días o 7 días, y distribuyen esas 2 o 3 semanas que tienen en momentos especiales del año. En verdad, una semana de vacaciones para un individuo que ha trabajado durante todo un año es absolutamente insuficiente. Bueno, son elementos que favorecen la aparición de la enfermedad. Les mencioné hace un ratito la enorme predisposición que pueda tener un individuo que tenga una enfermedad física, una enfermedad somática, a padecer una enfermedad depresiva. Porque bueno, la enfermedad depresiva puede ser en algunas ocasiones la primera manifestación de la enfermedad física, pero en verdad la enfermedad física somete al individuo a una exigencia, a una demanda, a un esfuerzo, y eso puede ser capaz de generar la enfermedad. Aquí le pongo algunos números. Cerca del 20% de todos los enfermos con depresión tienen algún tipo de enfermedad física. Entre los individuos que padecen una enfermedad
somática, si vamos y hacemos una encuesta con una escala para detectar síntomas depresivos en nuestra población de pacientes internados en las camas en FLENI, seguramente vamos a encontrar una alta tasa de prevalencia de síntomas depresivos en esos individuos que están internados en nuestro sanatorio. Y la enfermedad depresiva no mejora la enfermedad física, la enfermedad depresiva agrava la enfermedad física, empeora el pronóstico de la enfermedad física. Por eso es tan importante mantener un estado anímico saludable cuando un individuo tiene que enfrentar el esfuerzo de recuperar su salud física. Acá un listado de las enfermedades que más clásicamente se asocian con la enfermedad depresiva, y la primera que ponemos es cáncer. Y bueno, con solo nombrarnos se nos ponen los pelos de punta, porque es una enfermedad que tiene todavía hoy tiene un brutal estigma, todavía hoy se sigue diciendo por ahí padeció después de una larga enfermedad, es decir, son palabras que resulta difícil conceptualizar. La comunicación del diagnóstico de la enfermedad oncológica es todo un problema en el manejo del paciente oncológico, y el cáncer y la información del padecer esta enfermedad ya por sí constituye un evento psicológicamente traumático para el individuo. Además, la enfermedad oncológica, a través de su acción física, es también generadora de enfermedad depresiva. No quiero dejar de remarcar el alcoholismo, insisto, el alcoholismo es una enfermedad, como la neumonía, como el sarampión. Estábamos hablando la tarde con un paciente acerca de la vicisitud de un familiar alcohólico, y a este paciente le costaba mucho reconocer que el alcoholismo es una enfermedad. Lo que pasa es que es una enfermedad que perturba mucho el funcionamiento social, la conducta, y que torna al paciente alcohólico, lo torna a un individuo no demasiado agradable, no demasiado convivible. Y la enfermedad por abuso o dependencia del alcohol se asocia muy frecuentemente con la enfermedad depresiva. Esto para los workaholics, el trabajo excesivo, el agotamiento que no va acompañado. No se trata de que vivamos en una campana de cristal, se trata de que vivamos de una manera saludable. Los individuos sanos pueden hacer esfuerzos laborales, físicos o anímicos, y eso no significa que va a aparecer la enfermedad depresiva, pero si esos esfuerzos son sostenidos en el tiempo de una manera innecesaria e inadecuada y no van acompañados del tiempo necesario para la recuperación, pasa lo que pasa con cualquier máquina. Poco a poco termina agotándose y aparece el déficit. Fatiga de materiales. Fatiga de materiales, exactamente. Nuevamente ponemos el foco en sustancias de uso social, muchas de las cuales vienen presentadas como alternativas para el logro de la felicidad y del logro del bienestar, y que sin embargo son altamente perturbadoras del equilibrio psíquico y alteran el funcionamiento normal del cerebro y de la mente. El consumo de alcohol, el consumo de cocaína, el abuso de fármacos, tomo esto, tomo lo otro. Hay muchos fármacos que son capaces de generar enfermedad depresiva. En la medida que uno conozca de qué se trata, va a poder detectar precozmente lo que estamos considerando. Si yo no conozco cuáles son las manifestaciones que tiene la enfermedad, imposible detectarla precozmente. No hay un patrón único, cada individuo tiene una modalidad particular, por eso no es muy válido comparar, mi depresión es así, pero la de él duerme, en cambio yo duermo poco, o la de él duerme todo el día, ella come muchísimo, a mí se me cierra el estómago. Hay distintos tipos de enfermedades depresivas con distintos tipos de manifestaciones. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad depresiva a considerar? Hay 4 ejes que marcan un poco la manifestación de la enfermedad. Por un lado, aquellos que tienen que ver con el estado del ánimo. Después, aquellas manifestaciones que tienen que ver con el proceso del pensamiento, la forma de pensar que tiene el ser humano. Un tercer eje a considerar es su conducta, su comportamiento. Y un cuarto eje a considerar son las manifestaciones físicas de la enfermedad depresiva.
En general, en todos los enfermos depresivos, encontramos manifestaciones en mayor o menor medida de los 4 ejes. ¿Cuáles son las manifestaciones que tienen que ver con el estado de ánimo? Y aquí tenemos tristeza, pero esa tristeza patológica, esa tristeza que es diferente a lo que sentí cuando terminé el colegio o cuando falleció un ser querido. Es una tristeza que embarga al individuo, lo paraliza y le genera un sufrimiento diferente cualitativamente, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Ese estado de opresión en el pecho, nudo en la garganta, ganas de llorar. Los americanos con su inglés no diferencian lo que en español, y creo que también los alemanes hacen, que es la diferenciación entre angustia y ansiedad. Habitualmente cuando nosotros hablamos de angustia nos referimos a esa cosa de pecho oprimido, llanto y nudo en la garganta. En cambio, cuando hablamos de ansiedad, los psiquiatras en general nos referimos a ese estado de inquietud motora, impaciencia, o que definimos muchas veces como nerviosismo. Ese puede ser también una manifestación de la enfermedad. La idea de que el futuro solo nos va a deparar fracasos, que no hay posibilidades de que el país salga adelante, porque con este gobierno que tenemos seguramente, y los que vienen seguro que van a ser peores, se instala una alternativa de desesperanza, de desánimo, que es volcada hacia el entorno y que ennegrece o oscurece el devenir del tiempo. La tendencia al llanto, esta cosa de valgo poco, no valgo nada, es lógico que no me llamen, si al fin y al cabo yo que aporto al grupo, es lógico que no me quieran ver, soy una verdadera molestia para los demás, la sensación de que uno es una carga y que verdaderamente los demás estarían mejor si uno no estuviera, porque uno en verdad vale muy poco y uno aporta muy poco a la familia o aporta muy poco a la empresa, o ninguno de los amigos se va a ocupar de él porque él es una persona que no tiene demasiado valor o significación. Disforia lo pongo allí como ese estado de oscilación anímica en donde hay un estado anímico inestable. En un momento dado aparece una sensación de angustia, tristeza, en otro momento aparece una sensación de mayor bienestar y rápidamente aparece nuevamente la angustia, inestabilidad del ánimo. La anedonia es uno de los primeros síntomas que suele marcar el inicio de la enfermedad depresiva, y es uno de los primeros en aparecer y uno de los últimos en irse. Anedonia se refiere a la pérdida de la capacidad para experimentar placer en aquellas situaciones, gusto o placer, en aquellas situaciones que históricamente fueron gustosas o placenteras. Ese encuentro con amigos que antes me divertía tanto y que antes me ponía de tan buen humor, ya me parece aburrido y prefiero no tenerlo. Ese programa de televisión que tanto disfrutaba, esa comida que me hacía tener ganas, en fin, pierdo la capacidad para disfrutar aquellas situaciones que históricamente... Es algo así como vivir con la sensación que todo tiene gusto a pescado hervido, pierdo la posibilidad para disfrutar. Y es uno de los últimos síntomas en irse. Muchos enfermos a lo largo del tratamiento ven que va desapareciendo la angustia, ven que desaparece la tristeza, ven que vuelven a tener un poco de esperanza, pero sin embargo no disfruto nada. No me siento mal, pero no logro alcanzar sensaciones de bienestar o de placer. Ese individuo todavía no se ha recuperado plenamente de la enfermedad depresiva. La mujer tiene una maravillosa capacidad para expresar verbalmente emociones. Los hombres somos habitualmente más rudimentarios y más elementales. Y la sintomatología en el hombre, al igual que en el adolescente, suele manifestar, sintomatología depresiva, la tristeza, suele manifestarse muchas veces no como tal, sino como agresividad, irritabilidad, mal humor. ¿Cómo estás? Bien, pero no puedo soportar que siempre que llego a la comida no está. Se pelea con el jefe, se pelea con los socios, se pelea con la mujer, se disgusta con el que le puso el auto delante y le toca bocina y lo corre. Agresividad, irritabilidad, sin demasiado sentido. Sentimientos de vacío, es una sensación muy fea, y este sentimiento de agobio, de que las cosas a uno lo superan y uno no va a poder resolver. Todo esto es la familia de las diferentes manifestaciones afectivas que puede tener la depresión. En algunos individuos hay más de una, en otros individuos hay más de otra. Pero también la enfermedad depresiva se puede manifestar como alteración en el proceso del pensamiento. Pensar se hace difícil, pensar es un esfuerzo, los individuos pierden rapidez intelectual,
estas páginas del libro que yo podía leer en media hora, ahora resulta que estoy 2 horas y media y no me puedo concentrar. La enfermedad depresiva es muy frecuentemente causa de fracaso académico, jóvenes universitarios que han tenido una buena trayectoria, que de repente empiezan a fallar en sus exámenes y nunca llegan a ponerse al día con los temas que van dando, a diferencia de lo que ocurría anteriormente. El lentecimiento, la sensación de que pensar es verdaderamente difícil y no hay fuerza para ello. La sensación de fatiga, la incapacidad para concentrarse, la alteración en la memoria, en la concentración, en la focalización, fatiga fácil o fatiga temprana. Antes podían estar estudiando 4 horas, ahora a la media hora tienen que pagar y salir a fumarse un cigarrillo, tomar un café porque se cansa muy fácilmente. Pero no solo se altera en la enfermedad depresiva el cómo pienso, sino también se altera en la enfermedad depresiva lo que pienso. Algo muy humano, porque cuando estamos contentos pensamos unas cosas que son muy distintas a las que normalmente pensamos cuando estamos tristes o cuando estamos enojados. En este caso, cuando hay enfermedad depresiva, el ánimo inunda el mecanismo del pensamiento y empiezan a aparecer ideas oscuras, ideas negras, la idea del fracaso, la idea de que nada de lo que se haga va a tener solución, nada de lo que se haga va a aportar soluciones al problema en cuestión. Empiezan a aparecer muy frecuentemente sentimientos de culpa, la idea de haber hecho mal las cosas, la idea de que los demás no están como debieran porque uno ha fallado y no ha cumplido adecuadamente con las obligaciones, los autorreproches, el reproche de la decisión tomada. Mi vida no es otra cosa que un rosario de decisiones equivocadas, se vuelve cada vez más oscuro y más negro. No tengo futuro, no hay esperanza, no valgo demasiado, soy una molestia para mi familia, no tiene solución, no hay tratamiento que me pueda resolver, los demás estarían mejor si yo no estoy. En verdad estoy sufriendo tanto que el único momento en que no sufro es cuando duermo, pero no puedo dormir. La idea sería desaparecer, dejo de sufrir yo y además le evito un problema a mi familia que ya no soporta y se empieza a gestar la idea de suicidio. La forma de pensar se altera, pero ¿cómo es posible que fulano haya intentado suicidarse con lo que lo queremos? Allí estamos olvidando que hay una enfermedad depresiva de por medio. ¿Cómo hiciste semejante cosa? ¿Nos haces esto a nosotros? No, se lo hace a sí mismo como expresión concreta y manifiesta de lo que está pasando en su mundo interno. Síntomas anímicos, síntomas que tienen que ver con el pensamiento, síntomas que tienen que ver con la conducta, y en general el individuo depresivo es un individuo que tiende al aislamiento, rehúye los contactos sociales, pierde el interés por las tareas sociales. Hay falta de voluntad, hay desinterés, es esa persona que deja de afeitarse, deja de bañarse, sigue usando la misma ropa desde hace 2 o 3 días, no se ocupa de los hijos y bueno, no importa, comerán lo que Dios disponga, no va a buscar a los chicos al colegio. Empiezan a aparecer alteraciones en su conducta y en su comportamiento. Muy frecuentemente el paciente que fuma empieza a fumar el doble, el paciente que toma empieza a tomar el doble, empiezan a aparecer perturbaciones en la conducta o el comportamiento. El individuo pierde la capacidad para disfrutar, el individuo pierde la capacidad para desear cosas porque el deseo está anulado, disminuye el deseo y la satisfacción por la vida sexual. Eso da lugar muchas veces a estás silencioso, estás callado, estás de mal humor, no te acercás para que tengamos relaciones sexuales, vos debes tener un amante. Y entonces aparecen los inconvenientes conyugales que agravan aún más el cuadro. Y también la enfermedad, para algo está el cuello conecta la cabeza con el resto del cuerpo y el cuerpo se entera de que algo no está funcionando y el cuerpo expresa lo que está pasando a nivel del aparato mental. En definitiva, esto no es otra cosa que la secuencia del desarrollo del ser humano, porque cuando recién nacemos, las manifestaciones que existen de la actividad psíquica son manifestaciones puramente corporales. En el recién nacido, las manifestaciones de que está vivo, no le preguntamos, no exploramos conciencia, exploramos sus manifestaciones físicas. Cuando el aparato psíquico empieza a ordenarse, empiezan a aparecer conductas. Esas conductas expresan la actividad psíquica. El recién nacido o el lactante no dice tengo hambre, expresa a través de su conducta de llanto, inquietud, ansiedad o saciedad sus necesidades fisiológicas. Por eso es
Es maravillosa la capacidad que tiene la mujer para poder interpretar, sin que haya palabras, cuál es el contenido psíquico de ese chico, siempre y cuando esté en condiciones. Hay ocasiones en que el chico habla en español y la madre habla en japonés, con lo cual se produce una falta de comprensión y entendimiento, y entonces es ese bebé que tiene hambre y llora, y entonces la madre lo pone a dormir para que se calme. Eso da lugar a una serie de perturbaciones en el desarrollo que muchas veces aumentan la vulnerabilidad de esta enfermedad. Imagínense la calidad de la crianza que puede dar una enferma depresiva, puérpera, o que está dando la lactancia a un chico, es decir, la posibilidad de nutrir y suministrar las necesidades psicológicas y fisiológicas de ese niño está francamente perturbada. Alteraciones en la función sexual, esta pérdida de energía, el dolor físico. El 50% de los pacientes que padecen depresión tienen algún tipo de dolor físico como manifestación de su enfermedad depresiva. Y como es más fácil ir al médico clínico que ir al médico psiquiatra, muchos de estos pacientes que tienen una manifestación física importante de su enfermedad concurren a un médico clínico, que empieza a buscar qué le pasa a este hombre o a esta mujer que tiene cansancio, agotamiento, falta de deseo sexual, está con dolorimiento abdominal y tiene antecedente de cáncer de útero o de cáncer de colon. Y bueno, entonces le metemos todos los tubos, hacemos todas las biopsias necesarias, hasta que finalmente se descubre que no había ninguna enfermedad física que justificara sus síntomas, y recién allí se la envía al médico psiquiatra. Por lo menos llega al médico psiquiatra. Sí, no hay una única enfermedad depresiva, existen distintos tipos de enfermedad depresiva. Básicamente hay dos grandes ramas. Una, la de los individuos que han tenido depresión y si vuelven a tener alguna alteración del humor, siempre va a ser hacia el lado de la depresión. Es decir, que tienen una o más depresiones a lo largo de su vida. A esos cuadros se los denomina depresiones unipolares porque siempre van hacia la depresión. Y hay otro grupo de enfermos, importante, que además de tener estados de depresión, pueden tener estados anímicos opuestos al de la enfermedad depresiva. Los médicos siempre utilizamos palabras para confundir a nuestros pacientes, así no nos entienden. Entonces, en psiquiatría hablamos de depresión cuando hablamos de la tristeza patológica. Y en psiquiatría hablamos de manía cuando hablamos de la alegría patológica. Estoy presentándoles a las enfermedades bipolares, es decir, los trastornos bipolares son trastornos en los cuales los individuos tienen a lo largo de su vida síntomas de depresión y síntomas de euforia o manía o alegría patológica. ¿Se entiende? Y esta es la pregunta clave. ¿Se puede curar la depresión? Sí, yo creo que es una de las enfermedades. Los obstetras están habitualmente muy contentos y tienen el gusto de que el resultado de su intervención terapéutica nace una vida, y eso es una cosa muy plena y muy feliz. También es cierto que muchas veces los obstetras se enfrentan a patologías difíciles de recuperar. En psiquiatría hay patologías muy difíciles de recuperar, pero la enfermedad depresiva es una de las patologías que presenta mejor pronóstico y mejor índice de respuesta. Sí, la enfermedad depresiva, por suerte, se puede curar. La enfermedad depresiva es una enfermedad tratable y de buen pronóstico, a pesar de que el paciente está convencido de que no se va a curar y de que lo que vamos a hacer difícilmente lo ayude. Difícilmente un enfermo depresivo venga muy optimista al consultorio. 2 por 3, la mujer o el marido la codea porque le dice, bueno, pero si vos no tenés confianza y si vos no tenés esperanza en que te vas a curar, no te vas a curar. Y no es así. El día que empiece a tener esperanza de que se va a curar es porque el tratamiento está funcionando. ¿Me explico? Más del 80% de los enfermos depresivos logran buenos resultados con un tratamiento adecuado. Es un índice de curación bastante importante. Lo que pasa es que la enfermedad depresiva tiene un hábito bastante malo. La enfermedad depresiva tiene el gusto o el hábito de repetirse, de recidivar, de volver. Una persona que ha tenido un primer episodio de depresión
tiene un 50% de probabilidades de no volver a tener depresión el resto de su vida, lo cual es bastante bueno. Pero por el otro lado, hay un 50% de probabilidades que si tuvo una vez depresión, vuelva a tener un segundo episodio de depresión. Una persona que ha tenido 2 episodios depresivos tiene un 75% de probabilidades de tener un tercer episodio depresivo. Y una persona que ha tenido 3 episodios de depresión a lo largo de su vida tiene un 95% de probabilidades de tener un cuarto episodio depresivo. Con lo cual, la enfermedad está mostrando que tiende a repetirse, y a medida que aumenta el número de episodios depresivos padecidos, aumenta la probabilidad de tener nuevos episodios en el futuro. Por eso es muy importante no solamente tratar el episodio actual, sino prevenir recidivas en el futuro y hacer todo lo que se pueda lograr para disminuir eso que les hablé al principio, la predisposición o la vulnerabilidad del individuo a tener la enfermedad depresiva. Si no, yo me limito a hacer lo que hace el cirujano, cortar un pedazo, cortar aquí, cortar allá y meter un parche y que siga adelante. Pero si el individuo sigue adelante en la vida sin hacer ninguna otra modificación, y bueno, el padecer la enfermedad depresiva y lo encuentra de una manera importante vulnerable. Si por el contrario, además del tratamiento sintomático de la enfermedad, yo me dedico a remover, modificar, atenuar, eliminar aquellas causas que predisponen a la enfermedad depresiva, este individuo va a andar por un camino mucho más seguro, en donde la aparición de depresión en el futuro seguramente va a ser mucho menos probable. ¿Se entiende esta idea? ¿Qué hacer cuando detectamos? ¿Qué es lo que conviene hacer? Pedir ayuda. Y en general, la gente, insisto, es bastante reticente al hecho de hacer la consulta con un psicólogo o con un psiquiatra. Esos son para los locos. Yo no tengo ninguna de esas cosas y yo no necesito ir a ver a un psiquiatra porque si yo estoy mal del ánimo, yo solo me voy a reponer. Lo que sugerimos nosotros es al familiar que no haga diagnóstico de enfermedad. Que en todo caso manifieste que está preocupado por la salud, que tiene dudas o tiene la inquietud de que pueda estar eventualmente padeciendo algún malestar. Pero que como no es médico, sería bueno que se hiciera una consulta para que un médico evalúe su condición. Porque si sugerimos a alguien, a quien no vemos del todo bien, que vaya a hacer un tratamiento, estamos actuando como si fuéramos los médicos. Y socialmente, por lo general dan lugar a la respuesta, pues yo no estoy loco, estoy medio cansado, no me puedo concentrar, pero yo no necesito tratamiento. Y la respuesta es, mira, yo no sé si necesitas tratamiento o no. Vamos a ver si buscamos a alguien que entienda de esto para que nos diga si hay necesidad o no de hacer tratamiento, determinando si hay o no enfermedad depresiva. ¿Se entiende? Eso hace que la persona en cuestión acceda mucho más fácilmente a la instancia de la consulta médica. Y para la consulta médica no hace falta buscar al superespecialista. Un buen médico clínico tiene los elementos y tiene la formación suficiente como para confirmar, en el caso de que haya una enfermedad depresiva, confirmar su existencia y eventualmente, bueno, ser él el que haga la derivación al especialista de turno para que se ocupe. Mire fulano, yo lo he evaluado, usted tiene una úlcera probablemente gástrica, yo soy médico clínico, lo voy a mandar con un gastroenterólogo para que lo evalúe y se ocupe de su acidez y de su úlcera gástrica. El mismo discurso para con un enfermo depresivo. Yo no soy psiquiatra, pero detecto síntomas de enfermedad. Creo que va a ser bueno que un especialista lo evalúe y considere cuáles son las alternativas terapéuticas más convenientes. ¿Se entiende cuál es la forma de plantear? ¿Para qué consultar al médico? Para poder hacer un diagnóstico adecuado, para saber si verdaderamente este individuo padece una enfermedad que deteriora la calidad de su vida, que le quita bienestar, que le quita placer, que le impide alcanzar un adecuado índice de satisfacción y de bienestar en su vida cotidiana. Pero también nos permite establecer el origen de la enfermedad y determinar cuánto de biológico, cuánto de psicológico o cuánto de ambiental o social pueda tener el cuadro. Para atacar la enfermedad
no solamente con una pastillita o no solamente con una psicoterapia, sino atacar la enfermedad con todo lo que sostiene el cuadro patológico del momento. Una vez establecido, una vez confirmada la existencia de la enfermedad depresiva, y bueno, ahí el médico deberá determinar a través del estudio diagnóstico cuál va a ser la forma en la que se va a llevar adelante el tratamiento. Pero en general, todo tratamiento de un enfermo depresivo supone el uso de estos tres recursos: el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicoterápico y el apoyo social al grupo familiar. Orientación en la familia, abordaje psicoterapéutico y abordaje farmacológico. No hay un antidepresivo mejor que otro, no hay una psicoterapia mejor que otra, no hay una conducta familiar mejor que otra. En cada caso y en cada situación hay que buscar el fármaco más adecuado, el tipo de psicoterapia más adecuada y la actitud familiar más conveniente para el caso en cuestión. ¿Cuáles son los objetivos que uno tiene que tener en cuenta? ¿Para qué tratar la depresión? Uno, para eliminar los síntomas. La enfermedad depresiva supone un alto grado de sufrimiento. No tratar a un individuo con enfermedad depresiva es algo así como abandono de persona, la figura médica legal. Entonces, el primer objetivo es eliminar los síntomas que ocasionan el sufrimiento. Al ligar a la sintomatología hay que luchar por que el individuo recupere su nivel de funcionamiento previo a la enfermedad depresiva. Investigar y tratar de modificar las causas que a este individuo puedan haberlo llevado al padecimiento de la enfermedad depresiva. Por supuesto, todavía no tenemos terapéuticas genéticas que modifiquen la vulnerabilidad genética, pero sí puede haber muchos elementos que tienen que ver con su estilo de vida, su funcionamiento, sus mecanismos psicológicos, su forma de alimentarse, su forma de vivir o de relacionarse, que pueden estar obrando para que aparezca la enfermedad. Y no solo estoy pensando en aliviar la sintomatología y restablecer la salud en el momento, sino que el médico debe estar pensando en qué se puede hacer, apoyado en este ítem, para evitar que este individuo recaiga en un futuro, porque esta es una enfermedad que tiene un índice importante de recidiva. ¿Se entiende? ¿Cuánto dura el tratamiento de la depresión? In eternum. No, el tratamiento de la depresión no dura in eternum. Hay una suerte de estigma o prejuicio también existente con nosotros. Debemos tener en cuenta la culpa, la responsabilidad de que los tratamientos psiquiátricos o psicológicos, una vez que empezás, no te sueltan nunca. Una vez que empezás con pastillas, vas a tomar pastillas toda tu vida, y los psicólogos o los psicoterapeutas te tienen haciendo terapia por el resto de tu existencia. Eso no es así. El objetivo de un tratamiento es poder llegar al alta. En pocos momentos son más gratos en la vida de un terapeuta o en la vida de un médico como darle el alta a un paciente. Y lo que uno debe ser es activo en la búsqueda de la recuperación plena y completa. Distinguimos tres etapas. La primera tiene que ver con la desaparición de los síntomas. No se trata de empezar a hacer psicoterapia y esperar 6 meses a ver si mejora. No. La recuperación del paciente uno la tiene que obtener más rápidamente. Si no se recupera, algo está pasando, algo en el diagnóstico se me escapó, hay algún factor psicológico, algún factor farmacológico, algún factor biológico o ambiental que está impidiendo que este sujeto se recupere. Por eso decimos que habitualmente 8 o 12 semanas a lo sumo es el tiempo suficiente para que un individuo pueda recuperarse plenamente de su depresión. Y 12 semanas estamos hablando de 3 meses. Tiene que haber importantes cambios y mejoría a los 2 o 3 meses de tratamiento. Si no, algo está pasando que no estamos haciendo bien o que no hemos detectado. Una vez alcanzada la mejoría, puede ocurrir lo que ocurre muchas veces con la gripe, que uno se le fue la fiebre, se le fue la tos, se le fue el dolor de cabeza, y entonces se va a jugar al fútbol y a los 2 días se está de nuevo con fiebre. Eso es una recaída del episodio anterior. Entonces, lo primero que uno tiene que evitar es que ese episodio depresivo se descompense rápidamente. Sostener y consolidar la mejoría que alcanzó el paciente. Evitar la recaída. Y esto, bueno, el periodo crítico suele ser aproximadamente de 1 año. En los siguientes 12 meses, el individuo está atravesando una zona de mayor vulnerabilidad en donde la aparición de la enfermedad depresiva
o la recaída depresiva, perdón, es un hecho bastante frecuente. ¿O mantener la medicación 12 meses ahí? Mantenemos el tratamiento psicoterápico, psicofarmacológico y de orientación ambiental y social, ¿no? Y lo otro es la etapa de mantenimiento, es decir, ¿qué podemos hacer para prevenir la aparición de nuevos episodios depresivos? Por supuesto que esto es un esquema general. Distinta va a ser la actitud que un médico va a tener en un individuo que tiene por primera vez un episodio de depresión, que la que uno va a tener con un individuo que ya va por su cuarta episodio depresivo, porque tuvo un cuadro depresivo a los 18 años cuando terminó el colegio, a los 27 después del primer parto, a los 35 cuando fallecieron sus padres, y ahora está con el cuarto episodio de depresión. Bueno, esa es una persona fuertemente predispuesta a seguir teniendo depresiones. En cambio, el otro que ha tenido un solo episodio, bueno, voy a ver con menos preocupación el futuro. Y entonces, bueno, hay que lograr un buen espacio de tiempo, libre de sintomatologías, para entrar en una etapa de mayor seguridad. Hay estudios que han evaluado el índice de recaídas, índice de repetición del episodio depresivo, en individuos que suspenden precozmente la medicación, después de la etapa 1 o después de la etapa 2, y a los 6 meses suspenden la medicación, comparado con individuos que han mantenido la medicación por un tiempo más prolongado, año y medio, 2 años, 3 años. Y hay un notable incremento de la enfermedad depresiva que recidiva en aquellos individuos que abandonaron el tratamiento. Esto es más fácil de hacer con el tratamiento farmacológico, pero también se da con el tratamiento psicoterápico y también se da con las medidas ambientales y sociales. Es decir, aquel individuo que no modifica aquellos factores que lo predisponen a la enfermedad depresiva y corre el riesgo de sufrir un nuevo episodio de depresión en el futuro. Y aquí vale aclarar la acción de los fármacos. Cuando hablamos de fármacos para el uso del tratamiento de la depresión, nos referimos específicamente a los fármacos antidepresivos. Los fármacos antidepresivos no tienen nada que ver con los fármacos estimulantes. Un fármaco estimulante es un fármaco que uno lo emplea en un individuo sano y provoca un estado de excitación. Son las anfetaminas o es la sustancia que usaba Maradona para jugar al fútbol, que provocaba ese estado de enajenación y acelere y de hiperactividad. Los antidepresivos, por el contrario, en un individuo sano, no ocasionan ningún tipo de efecto psicológico. Es como tomar antibióticos sin tener infección. Los antibióticos actúan cuando uno tiene una infección. Y el tratamiento farmacológico se ha visto además que tiene un efecto muy en contra de lo que muchas veces la gente opina, que los fármacos deterioran el sistema nervioso, queman neuronas o vuelven sonsa a la gente. Se ha visto que los fármacos antidepresivos o los fármacos que se utilizan para prevenir la aparición de enfermedades depresivas estimulan los factores, estimulan la liberación de sustancias químicas que mantienen el trofismo de las neuronas, estimulan la regeneración neuronal en ciertas zonas del cerebro, es decir, que son sustancias que abonan, que fortifican, que fortalecen el funcionamiento del cerebro, adecuadamente empleadas, por supuesto. Y para finalizar, así podemos pasar a la etapa de preguntas y respuestas, algunas recomendaciones. Partimos de la idea de la detección precoz. Yo puedo detectar precozmente aquello que conozco. Si una persona ha tenido un episodio depresivo en el pasado y vuelve a tener un nuevo episodio depresivo en el presente, es bastante probable que la forma clínica, la forma de presentación de la depresión de hoy sea muy parecida o igual a la que tuvo 5 o 10 años atrás. Con lo cual el paciente y eventualmente la familia pueden estar al tanto de cuáles fueron los primeros síntomas con los que comenzó la enfermedad depresiva. En algunos será alteración del sueño. Venía durmiendo fenómeno y a partir de hace 15 días empecé a despertarme a las 4 de la mañana. Otro paciente nos va a decir, y yo perdí tremendamente el apetito y de repente empecé a dejar de comer. En otro paciente el síntoma de inicio es la irritabilidad o el mal humor, o la falta de deseo sexual, o la agresividad, o la falta de concentración.
El hecho de conocer cuáles fueron los síntomas que iniciaron la enfermedad, con los cuales aparece la enfermedad, permite que uno pueda hacer la consulta, en el caso que aparezca, mucho más precozmente y no cuando se produjo todo el cuadro depresivo. ¿Se entiende? Porque es mucho más fácil tratar una enfermedad cuando recién comienza que cuando está completamente instalada. Eso tiene que ver con la detección precoz. Y eso tiene que ver con la intervención que los médicos tenemos que tener, orientando a la familia y al paciente para que él pueda hacer su propio guardavidas, es decir, él debe ser el que tiene que estar atento a la que puedan ser las eventuales apariciones tempranas de los primeros síntomas. Lo que pasa es que somos humanos y uno de los mecanismos que más frecuentemente empleamos los humanos ante la aparición de una enfermedad, porque la enfermedad es una amenaza a la supervivencia biológica, es la puerta de entrada al dolor y al sufrimiento. Entonces lo primero que decimos ante esa posibilidad es no. Y entonces es la misma reacción que puede tener tal vez esa mujer cuya mamá y cuya abuela o su tía murieron de cáncer de mama y en la ducha, mientras se está bañando, percibe en el costado de la mama izquierda una bolillita, pero no le da importancia porque seguramente es por la menstruación y las pastillas que está tomando. Y entonces voy a esperar al otro ciclo a ver si me desaparece, y el otro ciclo sigue estando y ya tiene el tamaño de un grano de arroz, pero bueno, como no me cuidé lo suficiente, no tengo ganas de... A ver, voy a pedir al médico, no, pero no encuentro el que me atendió antes, y llegan a la consulta cuando ya tienen una nuez o cuando tienen una aceituna, es decir, la demora en la consulta. Eso será también en las enfermedades psicológicas. A nadie le gusta volver a ir al psiquiatra, volver a tomar medicamento, volver a decirle a la mujer, ¿sabes que estoy de nuevo con depresión? Decirle de nuevo al marido, te veo mal, no estás en buena condición, ¿por qué no repetimos la consulta? Vencer esa barrera de la negación es importante. Y a lo sumo, hacer una consulta con un médico que dice, no veo ninguna razón para que nos preocupemos, lo que usted tiene es producto de la actividad, lo veo nuevamente dentro de un mes y cualquier cosa me llama, permite que podamos muchas veces detectar precozmente y evitar la irrupción de la gran tormenta anímica depresiva. Recordar entonces que la depresión es una enfermedad que es tratable y que tiene buen pronóstico, tenemos un índice de eficacia importante. La ayuda más valiosa que podemos hacer por alguien que tiene enfermedad depresiva es facilitarle la consulta, no mandarlo a tratar, sino decirle, ¿por qué no consultas a un médico para que él evalúe si hace falta o no tratamiento? Es importante seguir las indicaciones que da el médico. No llevar el consejo de la peluquera que me manda a hacer reiki, o que me manda a hacer una dieta con pan integral, que me manda a hacer más gimnasia, o que me propone que tome tal o cual té. O mi primo que también tuvo depresión y que le fue muy bien con el Alopax, ¿por qué no empezás a tomar media pastillita? Porque en una de esas lo que tiene esa persona no es depresión y es un cáncer de colon. Y entonces estamos tratando el cáncer de colon con antidepresivos, lo cual es un verdadero disparate. La enfermedad depresiva limita el funcionamiento de los seres humanos. Dijimos que genera un sentimiento de desesperanza, limita la capacidad para la creatividad, para la imaginación. Es el peor momento para tomar decisiones. La recomendación que damos cuando nos encontramos con una persona con depresión es evite tomar decisiones significativas que puedan condicionar su presente o futuro y posterguemos esa situación al momento en que usted recupere su capacidad para pensar. Delegue aquellas actividades que usted está realizando en personas que puedan llevarlas adelante, porque es muy probable que usted, si insiste en hacerlo, lo haga mal. Y eso va a deteriorar su imagen profesional, o su imagen familiar, o su imagen social. La depresión es la madre del error, de la equivocación o del accidente. Tal vez no es conveniente que maneje, tal vez no es conveniente que mantenga, que realice esas actividades en las cuales puede sufrir algún tipo de daño físico. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que estoy hecho un inútil? No es que estés hecho un inútil, es que padeces un cuadro que disminuye tu capacidad para funcionar. Déjame que maneje yo. Por las pastillas que estoy tomando, no por las pastillas que estás tomando, por la enfermedad depresiva, que hace que tus reflejos sean mucho más lentos, que hace que tu capacidad de concentrarte disminuya. Esperemos a manejar cuando estemos completamente recuperados.
típica reacción que se da en algunas ocasiones: mirá, lo mejor que podemos hacer, dado que estás tan cansado y medio tristonio y tan agobiado, ¿qué te parece si nos vamos de viaje? Juntamos unos mangos, pedimos unos mangos, despegar.com y nos vamos 10 días al Caribe, vas a ver que te vas a sentir fenómeno. Es la peor de las ideas. Es como encontrarnos con alguien que está empezando con una hepatitis y decirle: bueno, ya que tenés hepatitis, ¿qué te parece si nos vamos al Caribe a pasar unos buenos días? Lo va a pasar pésimo. Va a sufrir una sensación de frustración, va a gastar una enorme cantidad de dinero, que va a aumentar además el sentimiento de desmoralización, porque triste estoy aquí, la tristeza viaja conmigo. Pero ¿cómo no te pones contento? Mirá qué lindo hotel, si está buenísimo, voy a tomar sol. Y entonces la sensación que habitualmente tiene el enfermo depresivo es que es muy difícil que el que está al lado comprenda verdaderamente lo que le está sucediendo, y eso aumenta su sentimiento de soledad y también de enojo. Los fármacos que utilizamos, los tratamientos psicológicos que utilizamos y las modificaciones ambientales o en el ritmo de vida no provocan cambios inmediatos. Uno no logra la recuperación instantánea de un paciente. Y lamentablemente, en lo que hace al uso de los fármacos, los efectos terapéuticos beneficiosos, antidepresivos del fármaco, por lo menos tardan de 2 a 4 semanas en comenzar a aparecer. Los beneficios de una psicoterapia se obtienen después de unas cuantas sesiones. Está bien, en la primera sesión uno puede encontrar una buena dosis de alivio porque encontró a alguien que por lo menos lo entiende, y eso calma bastante. Me habló, pude contarle lo que me sucede. Pero así todo, la recuperación anímica no se logra de un día para otro ni de una semana para la otra. Lo malo de los fármacos es que los efectos secundarios aparecen de un día para otro. Con lo cual muy frecuentemente nos encontramos con pacientes que se sienten pésimos física y anímicamente, que van a ver al especialista con la expectativa de una solución cuasi mágica, y que a los 3 días de haber empezado con la medicación no solo no mejoró su ánimo, sino que tiene la boca seca, sensación de irritabilidad o malestar estomacal, mareos. Esta porquería que me están dando me está matando, yo mejor no tomo nada y me busco otra alternativa. Uno tiene que explicar al paciente cuál es la secuencia, cuál es el tiempo que se necesita para la recuperación, y por supuesto uno elige de acuerdo al individuo, a su fisiología y a las características de los diferentes fármacos que tengan el menor perfil o la menor probabilidad de generar efectos secundarios. Pero los efectos secundarios pueden aparecer y uno tiene que advertir al paciente para que por lo menos sepa que eso puede suceder y que por lo general son transitorios y que si uno maneja la medicación van a ser fácilmente tolerados. Pero la mejoría no se produce de un día para otro, y la impaciencia del paciente y de la familia muchas veces lleva a que el tratamiento se interrumpa y empezamos con la sucesión de consultas médicas con uno y con otro especialista, y eso es un indicador de muy mal pronóstico. Posponer la toma de decisiones. Doctor, ya lo tengo decidido, esto me muestra que yo me tengo que jubilar. Yo voy a vender la empresa. Con mi mujer nos estamos llevando cada vez peor, vamos a empezar los trámites de divorcio. Vamos a considerar esas alternativas, pero una vez que usted haya recuperado su estado de ánimo adecuado. Porque muy probablemente la vida laboral, la vida profesional, su futuro, su presente, usted lo vea muy distinto cuando desaparezca la nube depresiva. Mens sana in corpore sano. Y bueno, todas las cosas sanas fortifican, ¿verdad? Científicamente sanas, se iba a decir. Aquellas cosas, pocas cosas se necesitan más o tanto para la recuperación y la preservación de la salud que el sentido común. Es un sentido que a veces a los médicos nos falta, y muchas veces indicamos cosas bastante insensatas, pero cuando uno recomienda, uno no tiene el libro gordo de Petete con todas las respuestas a las cosas de la vida. Lo que uno tiene que apelar es al uso del sentido común. En el enfermo con depresión, el sentido común está perturbado. No tiene la claridad de mente y espíritu para tomar decisiones, pero sí muchas veces eso se da en su entorno. Y entonces, hábitos de vida saludables, particularmente aquello que tiene que ver con la calidad del sueño,
Hace poco salió un artículo en los diarios que la mayoría de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires duermen 6 horas o menos. Un disparate, un verdadero disparate. Es muy poco tiempo, eso es un factor que predispone a la enfermedad depresiva. Puede haber noches que durmamos 3 horas o preparando el examen, pero si se instala como hábito continuo, y eso es un factor que aumenta enormemente la vulnerabilidad o que predispone. Higiene del sueño, la tele en el cuarto es un desastre, la computadora en el dormitorio es un desastre, el alcohol es una sustancia muy nociva y muy perturbadora de la calidad del sueño, que por ende favorece la depresión. El sedentarismo, la actividad física, libera sustancias generadoras de bienestar, fortifica el corazón, la circulación, mensana en corpore sano. Este tema de la espiritualidad, ¿no es cierto? Es un tema que muchas veces da motivo a confusión. Nosotros estamos hablando de medicina, no estamos hablando de instancias espirituales. Lo que está enfermo es la persona, no su alma. Nosotros no somos sacerdotes que curamos almas. Nosotros nos ocupamos del individuo a través de la utilización de lo que es la metodología científica. En aquellos individuos en los cuales hay un desarrollo de la instancia espiritual, y por supuesto que una conversación saludable con alguien que pueda darle claridad y luz en este aspecto, que entender que no lo convierte en mala persona el querer morirse, o el no querer trabajar, o el estar agresivo, sino que son las manifestaciones de una enfermedad, permite muchas veces eliminar ciertas cargas espirituales o psicológicas innecesarias que muchas veces perturban. Esta es una enfermedad. Y tenemos que apostar a que se resuelva con un tratamiento médico adecuado. Las oraciones, bueno, pueden ayudar, pero nunca debemos dejar a un paciente enfermo sin tratamiento, dejándolo en manos de Dios, porque no tiene ningún sentido. Yo siempre les cuento a mis pacientes, Juan Pablo II era un personaje con bastante influencia en el mundo espiritual. Y sin embargo, al momento de padecer enfermedades serias y complicadas como el Parkinson en las últimas etapas de su vida, las intervenciones para ayudarlo y sanarlo no se limitaban solamente a una cadena de rezos. También se incorporó la presencia de médicos de distintas especialidades para abordar su enfermedad y disminuir su sufrimiento. No son incompatibles ambas instancias, sino que deben conjugarse de una manera adecuada. Una espiritualidad sana se desarrolla en un individuo psicológicamente sano. Cuando el individuo está psicológicamente perturbado, es bastante frecuente que uno no vea una espiritualidad sana, sino que vea una deformación de lo que es la saludable vida espiritual. Esto dirigido a la familia, tener en cuenta que los que rodean a una persona con depresión también sufren. Vamos a ser claros, el que peor la pasa es el enfermo con depresión, pero la familia también sufre. Los chicos también sufren la enfermedad depresiva del padre o de la madre, y forma parte del abordaje terapéutico el ocuparse de que esa situación perturbadora no desequilibre a algún otro integrante de la familia, y al mismo tiempo orientar a la familia en qué es lo que se puede hacer para ayudar al integrante que está afectado. 10% de los enfermos que tienen depresión hacen intentos de suicidio. La enfermedad depresiva lleva al suicidio, es una de las complicaciones propias de la evolución de la enfermedad. Yo les fui contando los síntomas. No, pero si quiere la familia, la enfermedad se impone independientemente del monto de afecto, de cariño o de la fe que pueda tener la persona. Y entonces, muchas veces son pasados por altos comentarios que pueden funcionar como indicadores de ideas que andan pasando, dando vueltas por la cabeza de ese paciente. Ustedes no tienen, la familia no tiene que obrar como médico, pero sí tiene que tener la percepción de que ha detectado por lo menos algo que le ha generado cierta inquietud y vale la pena en ese momento dar un golpe de teléfono o una comunicación al médico que está tratando, para que por lo menos esté al tanto de esto que puede ser un síntoma de eventualmente riesgo y mal pronóstico. Resumiendo,
La depresión no es un capricho, la depresión no es algo que se tiene porque se tiene tiempo, la depresión no es algo que se combate solamente con la voluntad, la depresión es una enfermedad. Es una enfermedad que provoca un alto grado de sufrimiento y, bueno, lamentablemente los indicadores epidemiológicos, los estudios epidemiológicos en todo el mundo, están mostrando que es una enfermedad que está extendiéndose en la sociedad occidental, que es donde se hacen los estudios, como una verdadera epidemia. Se está convirtiendo en una de las enfermedades más prevalentes en las sociedades desarrolladas después de las enfermedades cardiovasculares. Y es una enfermedad que provoca mucho daño, mucho malestar y mucho sufrimiento. Podría agregarles también que la enfermedad depresiva predispone a la enfermedad cardiovascular, con lo cual tenemos una potenciación de las dos patologías más importantes y predominantes en la población. Hay una enorme cantidad de pacientes que llevan a la rastra su estado anímico depresivo, su enfermedad depresiva sin tratamiento y a veces sin que sea detectado. Ese chico que fracasa por segunda o tercera vez en los exámenes, esa madre que solamente tiene cansancio y agobio, ese hombre que no hace otra cosa que pelearse con sus jefes o con sus empleados, muchas veces están cargando con una enfermedad que está limitando y perturbando enormemente el desarrollo de su vida. Y la buena noticia es que la enfermedad depresiva, hoy en día podemos decir que es una enfermedad que tiene buen pronóstico. Esa es la razón por la cual no acercar a un paciente con probables síntomas de depresión para que podamos determinar si la tiene o no la tiene y tratarla adecuadamente es una verdadera pena. Bueno, muchísimas gracias. Con esto concluimos un poco de este panorama.